Vamos a arrancar entonces con el ítem D de este primer módulo 1 del curso de SQL. Si tenemos que hablar de cómo podemos llevar a cabo un modelo de datos, cómo podemos implementar un modelo de datos, es importante que primero nos respondamos dos preguntas. La primera es, ¿qué nivel de detalle tendrá el modelo de datos que yo estoy buscando crear? Y por otra parte, ¿hasta dónde va a llegar mi modelo? Es decir, ¿qué extensión va a tener? Una vez que nosotros tengamos claro las respuestas a estas preguntas, nosotros vamos a poder implementar un modelo de datos de tres maneras posibles. Nosotros podemos generar un modelo de datos, es decir, podemos implementar un modelo de datos mediante un diseño conceptual, es decir, un primer diseño conceptual, continuando por un modelo lógico hasta llegar finalmente a la fase en la que implementamos ese modelo en un sistema gestor de base de datos relacional. Tanto el diseño conceptual como el diseño lógico lo podemos ver como dos fases beta. Así lo denominé para que podamos entender que estamos todavía en una fase de diseño y no de implementación técnica como tal. En este caso, eso es algo que lo vamos a ver ya en el diseño físico, es decir, esa implementación técnica. Entonces, el diseño conceptual es un diseño simple que nos va a brindar un pantallazo general de cómo va a ser nuestra base de datos. Vamos a poder generalizar por medio de este diseño cómo va a ser esa estructura. Generalmente este tipo de diseños conceptuales se llevan a cabo por medio de diagramas conocidos como diagramas entidad-relación. ¿Sí? Es un diagrama donde podemos ver establecido las tablas, así como las entidades y las relaciones de manera muy sencilla. Luego de un diseño conceptual, una de las cosas que más se suele hacer en modelamiento de datos es el diseño lógico. En el diseño lógico lo que vamos a hacer es tomar esas ideas del diseño conceptual y vamos a profundizar un poco más cómo va a ser esa estructura. Pero acá ya entramos en el modelo como tal que se va a proyectar y que nos va a guiar finalmente a la fase final. Y por último vamos a encontrarnos con ese diseño físico, que es aquel por medio del cual nosotros vamos a preparar la implementación del diseño lógico de la base de datos junto a las características seleccionadas en el sistema gestor de base de datos elegido. Y en este caso te menciono las características del sistema gestor de base de datos porque a modo de ejemplo puede suceder que el tipo de restricción o el tipo de datos que estés utilizando en un sistema gestor de base de datos relacional, como por ejemplo MySQL, no sea el mismo que se utiliza por ejemplo en SQL Server. Es decir, podemos encontrar alguna que otra diferencia. Con esta introducción sobre tema modelamiento de datos, ahora quiero que vayamos a un concepto formal, ¿sí? De qué es un modelo de datos relacional. Y vuelvo a mencionarte acá que tema modelamiento de datos es un tema que tenés que saber manejar muy bien. Un modelo de datos relacional es un diseño, es decir, un esquema, en el que el almacenamiento de los datos que nosotros vayamos a hacer va a ser de tipo tabular, cuyo punto fuerte, en este caso, van a ser las relaciones que entre esas tablas nosotros lleguemos a establecer. A mí me gusta utilizar un término que es que por medio de las relaciones, ¿sí? Esas conexiones que nosotros vamos a hacer con las tablas, nosotros le vamos a dar acción a los datos. Y en este caso, acción lo tenemos que entender como un recurso que nos va a permitir poder conocer esos datos por medio de consultas y obtener las respuestas que nosotros estamos buscando cuando analizamos los datos en una base de datos. Por eso el concepto de acción es un concepto propio, por lo que podés estar de acuerdo o no en esto mismo. Ahora, algo súper importante cuando hablamos del tema de modelado de datos es la definición de sus elementos estrella. Los denomino elementos estrellas porque si no tenemos en cuenta cada uno de estos, no vamos a tener la representación de la base de datos que estamos buscando obtener o documentar, por ejemplo. Veamos entonces cuáles son esos elementos estrella que te menciono. Nosotros siempre vamos a encontrar en un modelo de datos entidades, atributos, la definición de las claves primarias, claves foráneas, es decir, primary keys, foreign keys, la definición de sus relaciones, como así también sus cardinalidades, y también los tipos de datos y sus limitaciones. Observando todos estos elementos, podemos ver por qué en la diapositiva anterior
veíamos al diseño lógico como una profundización del diseño que parte de esa primera fase del diseño conceptual. Las entidades, en este caso, van a ser las tablas que van a conformar la base de datos. Por ejemplo, si tenemos una base de datos que va a gestionar transacciones sobre ventas, el modelo de datos debería poder representar a las entidades, es decir, a las tablas, para cada uno de los elementos que van a intervenir en ese tipo de operaciones, es decir, en ese tipo de transacciones sobre ventas. Por ejemplo, una tabla de clientes, una tabla de ventas, una tabla de órdenes de compras, de detalles de compras, de productos, y así lo podemos ir extendiendo al modelo de datos. También, como encontramos las entidades, es decir, las tablas, vamos a encontrar a los atributos. Los atributos en este caso van a ser todas las columnas, que también se suelen conocer como campos, que van a formar parte de tus tablas. Es decir, los campos, los atributos, van a ser todas las características importantes que van a tener cada entidad, es decir, que va a tener cada tabla. Respecto a las primary keys y foreign keys, son dos maneras que nosotros tenemos de poder demarcar la importancia que tienen determinadas columnas dentro de tus tablas. Por medio del uso de primary key y foreign key, nosotros, y acá también está un punto fuerte del tema de claves primarias y claves foráneas, que es que por medio, ¿sí?, del uso de cada una de estas, nosotros vamos a poder hacer relaciones entre las tablas. Por eso, si has leído sobre modelamiento o sobre qué son las claves primarias o las claves foráneas, seguramente lo hayas leído en temas relacionados con integridad referencial de una base de datos. Para profundizar un poco más acá, las primary key o clave primaria es una restricción con la que nosotros vamos a denotar la importancia que tiene una columna para su uso dentro de la tabla, como así también de las tablas externas. Nosotros, por medio de una PK, es decir, una primary key, nosotros vamos a indicar que los registros que tenemos dentro de esa tabla son únicos. También la clave primaria nos permite poder asegurar que los valores en esa columna o conjunto de columnas no sean nulos, ¿sí? Entonces, con todo esto podemos ver la importancia que tiene este tipo de restricción de tipo primary key. La foreign key o clave foránea es la incorporación de una restricción que nosotros hacemos en una columna o conjunto de columnas dentro de una tabla y que van a apuntar o que van a hacer referencia a la clave primaria de otra tabla. Y acá no te preocupes si por ahora no entendés, porque lo vamos a ver a continuación con un ejemplo. Continuando con las relaciones y las cardinalidades, las relaciones en este caso van a ser las conexiones que tenemos entre las tablas de cualquier modelo de datos. Como bien dice en la diapositiva, las relaciones van a permitir que garanticemos, teniendo en cuenta las restricciones de integridad que hayamos definido, es decir, primary key, foreign key, que los registros estén correctamente vinculados entre las tablas. Y de esa manera podamos, a modo de ejemplo, hacer consultas, utilizar joins y demás. La cardinalidad se relaciona intrínsecamente con las relaciones y lo que van a permitir es describir cómo se van a comunicar esas relaciones, es decir, cómo van a interactuar en términos de la cantidad de registros que podemos encontrar entre las tablas. Las cardinalidades en este caso pueden ser de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Esto lo vamos a ver a continuación en el ejemplo que vamos a ver de modelamiento de datos. Los tipos de datos, por último, van a ser la causa raíz, la esencia de los datos que vamos a guardar y nos va a permitir que podamos reconocer el tipo de datos que vamos a estar almacenando a nivel interno para cada dato. Esto también lo vamos a ver a continuación con un ejemplo. Y las limitaciones lo que van a generar también en nuestro modelo es que nosotros podamos mantener la operatividad, la integridad y el control de los datos que van a ingresar a la base de datos. Lo que vamos a hacer a continuación, porque quiero que afines bien tus ojos en lo que es este tema de modelado de datos y que veas entidades, que veas relaciones, que veas atributos y todo lo que ya conoces, lo que vamos a hacer ahora es realizar el modelo de datos que vimos, ¿sí?, de este sistema de ventas en una herramienta online que nos va a permitir crear diagramas y otra serie de elementos. Lo que te pido a continuación entonces es que ingreses a la página de draw.io
Podés ingresar buscando la palabra en el navegador o ingresando al link que observás en la diapositiva. Así que a continuación nos vamos para draw.io, así hacemos paso a paso el modelado de datos. Ya estando en la página de draw.io, que en realidad es de app.diagrams.net, podemos ver lo sencilla que es esta herramienta para poder trabajar con este tipo de trabajos, modelamiento y diagramas en general. Existen otras plataformas, otros sitios en los cuales podés armar este tipo de diagramas, pero en el caso propio me gusta mucho más esta porque es mucho más sencilla y rápida de poder trabajar. Te invito a que puedas revisar cada uno de los apartados y que veas todo lo que te ofrece. En este caso vamos a trabajar con este ítem de este apartado de acá, que es relación de la entidad, donde vamos a tener todos los elementos que nos van a permitir armar nuestro modelado de datos, que es lo que estuvimos viendo hace instantes, ¿sí? A continuación vamos a analizar cómo está compuesto entonces este modelo de manera rápida, porque ya conoces que tiene 4 entidades, ¿sí? Detalles ventas, clientes, productos, los atributos que componen a esas tablas, a esas entidades, como así también los tipos de datos, las restricciones que hemos colocado y no sé si lo mencioné, el tema de las relaciones y las cardinalidades. Entonces ahora nos vamos a nuestra herramienta de diagramas y lo primero que vamos a hacer es seleccionar esta figura, este elemento que ves acá, que son para las tablas. En realidad necesitamos 4, entonces vamos a tener ahí los 4 elementos, las 4 entidades en realidad. Tenemos una entidad que es de detalles venta, otra entidad que es de ventas, otra entidad que es de clientes y otra entidad que es de productos. Cada una de estas entidades tiene una clave primaria, ¿sí? Que le va a permitir demarcar, recordemos, la importancia que tiene ese campo, ¿sí? Dentro de esta tabla, ¿sí? Va a ser un registro que es único, ¿sí? En principio. Y a su vez también nos va a permitir poder establecer posteriormente las relaciones que vayamos a generar entre una tabla y otra, como por ejemplo entre clientes a ventas, entre ventas a detalles ventas y entre productos a detalles venta también, que son las relaciones que tenemos que conformar a continuación. Entonces lo que yo voy a hacer acá a continuación es completar esta información para que podamos ya generar las conexiones. Para no extenderme en la explicación de este video, lo que hice fue ya tener preparado acá lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? Hemos colocado 4 entidades, 4 tablas, con la correspondiente información que se atribuye a cada una. Ahora lo que nos queda entonces por establecer son las relaciones, pero antes de las relaciones y sus cardinalidades, lo que tenemos que ver es los tipos de datos que incorporamos para cada uno de estos campos que tenemos, atributos que tenemos en las tablas. Tenemos tipos de datos de tipo entero, de tipo decimal, dato de tipo varchar y de tipo text, que en realidad son para trabajar con información que es generalmente cadena, que son string, que es texto en realidad. Y lo que ven especificado con números, por ejemplo en este caso de varchar 150, varchar 45 o varchar 30, es la extensión en cuanto a caracteres que va a tener el dato que vamos a ingresar en esa tabla. Habiendo dicho esto, ahora lo que nos queda justamente es el tema de las relaciones y las cardinalidades. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que lo puedas entender. Como esto simula, ¿sí?, una base de datos transaccional que registra información de ventas, si esto no está conectado por medio de las relaciones,
no vamos a tener un flujo correcto cuando queramos obtener información, ¿sí? No vamos a poder darle acción a esos datos. Entonces, es importante que sepamos que cuando hablamos de una venta, siempre vamos a tener asociado a una venta un cliente. Y siempre también vamos a tener asociado a una venta, por ejemplo, la información de un producto. En este caso, la información del producto como tal no la vamos a tener en la tabla de ventas, porque en realidad podríamos tener una relación que directamente sea desde productos a ventas, pero estaríamos generando una relación que no se suele recomendar, que es una relación de muchos a muchos. Entonces, para que nosotros podamos hacer una relación de uno a muchos, deberíamos poder utilizar una tabla puente, una tabla intermedia, que nos permita reducir el nivel de complejidad que tendríamos ante la existencia de una relación de muchos a muchos, porque eso implicaría que tengamos mucha información de ventas y mucha información de productos y podríamos sobrecargar la información en las tablas que buscamos almacenar. Entonces, en este caso, la tabla de detalles ventas funciona como una tabla intermedia, una tabla puente entre ventas y productos. Vamos a arrancar con la relación más simple, la relación entre clientes y a ventas. De clientes a ventas tenemos una relación de uno a muchos. Esto significa que vamos a tener información única, o sea, una única vez vamos a tener información de un cliente en particular dentro de la tabla clientes. Pero esto no sucede desde la tabla ventas, porque en la tabla ventas podemos tener muchas referenciaciones a un cliente que se encuentra registrado en la tabla de clientes. Entonces, vamos a tomar la relación de uno a muchos, relación de uno a muchos. Este lo voy a eliminar y lo voy a correr un poco para que no tengamos problema cuando hacemos la relación. Uno a muchos. Entonces, colocamos eso acá, gracias al uso, ¿no?, de la clave primaria, como bien están viendo acá, que en esta tabla clientes está la primaria, pero si la llevamos a la tabla de ventas pasa a ser clave foránea, es decir, una clave que, como bien indica su nombre, pertenece a otra tabla externa, en este caso la de clientes. Y veamos esta relación con un ejemplo. Antes de ver el ejemplo, déjame aclarar que la relación existente es entre clientes y ventas, y la cardinalidad de esta relación es de uno a muchos. Y ahora veamos esto con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos el cliente Martín con el ID 1234. Vamos a tener solamente dentro de la tabla clientes un registro de Martín, es decir, un registro con la información de Martín. Pero desde la tabla de ventas, Martín pudo haber comprado muchas veces, en muchas ocasiones. Entonces, eso va a significar que, en este caso, la clave foránea que hace referencia a Martín se va a repetir varias veces dentro de la tabla de ventas porque pudo haber comprado más de una vez. Y eso es simplemente una relación de uno a muchos. Ahora, si analizamos esto desde el punto de vista de ventas a detalles ventas, la tabla de ventas en este caso funciona como una manera de almacenar la información de manera general. Si nosotros observamos cada uno de los atributos de esta entidad, de esta tabla de ventas, vemos que tenemos un ID que nos permite identificar la venta como tal, la fecha en la que ocurrió la venta, la cantidad total de productos que existió en esa venta, que puede ser una orden de venta, el total vendido y la referenciación del cliente que se asocia con esa venta, con esa compra. Entonces, vemos que tenemos información de manera general. Si nosotros quisiéramos hacer un zoom y a modo de ejemplo quisiéramos ver cuántos productos o qué productos compró Martín, eso no lo podemos encontrar en esta tabla de ventas, lo vamos a encontrar en la tabla de detalles de venta. Entonces, esto nos permite determinar
que también tenemos una relación de 1 a muchos entre ventas y detalles ventas. Y esto es así, ¿por qué? Porque vamos a tener un único ID de venta que referencie a la venta que hizo Martín. Pero si nosotros queremos analizar la cantidad de productos que compró Martín, que pudieron haber sido 2, debemos recurrir a detalles ventas. Entonces ahí vamos a tener también una relación de 1 a muchos. Entonces, referenciando el ID de la venta, vamos acá y establecemos una relación de 1 a muchos, que significa que muchos ID de esta venta pueden estar dentro de detalles ventas de acuerdo a la cantidad total de productos que haya tenido esa orden de compra, es decir, esa venta como tal. A su vez también, como tenemos información en detalles ventas de la venta, sabemos que en la venta existieron productos y que no tenemos esa información de productos dentro de la tabla de ventas. Por ende, esa información de productos la tenemos que tomar de algún lado y la tomamos de la tabla productos. Entonces necesitamos también tener una relación que nos permita conectar a productos con detalles de venta. En este caso vamos a tener una relación de 1 a muchos y esta relación es similar a la de clientes con ventas porque tenemos una cardinalidad de 1 a muchos. Es decir, vamos a tener un único ID de producto o SKU, porque es la forma en la cual nosotros denominamos generalmente un producto, con el número 234, pero esa información del producto 234 la vamos a poder encontrar muchas veces en detalles ventas. ¿Por qué? Porque no solamente el producto 234 puede estar asociado a Martín, sino que también Clara pudo haber comprado el cliente 234. Entonces eso va a generar en realidad que existan múltiples registros para esta tabla de detalles ventas que en realidad apunta simplemente a un único producto que está dentro de esa tabla de productos. Entonces vamos a establecer esa relación también acá, de 1 a muchos. Entonces venimos acá, muchos, y ahí, a ver si me deja, porque si no esto a veces se complica. Ahí, de 1 a muchos. La voy a eliminar y la voy a volver a agregar. Bien, se me había complicado un poco la relación acá cuando intenté unir, por eso que lo acomodé. Ahí está. Bien. Bueno, de esta forma lo que hemos hecho es replicar, vamos de nuevo, el modelo de datos que vimos acá, ¿sí? Creamos entonces las 4 entidades con sus correspondientes atributos, sus tipos de datos, vimos cómo están esas relaciones y también cómo son las cardinalidades entre una tabla a otra. Entonces, si soy reiterativa en este tema es justamente porque es un tema importante que tenés que entender. Una vez que lo entiendas, esto fluye mucho más rápido cuando tengas que crear un modelo, cuando tengas que ver cómo generar una relación, una cardinalidad y demás. Así que por el momento terminamos con lo que es este diagrama. Lo que vos podés hacer es guardarlo, descargarlo. Si no me equivoco, creo que es exportar, como estamos viendo acá, y lo puedes guardar en PDF, en PNG o como una imagen también. Así que eso lo dejo a tu criterio si es que te interesa poder conservar este modelo de datos. Hemos concluido entonces con el modelo de datos que realizamos en esta sección D correspondiente a modelo relacional. Ahora debemos terminar este primer módulo con conceptos que son importantes que puedas manejar porque son el ABC si vas a trabajar con datos. Así que arrancamos entonces.